Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. En medio de la celebración de Pascua del músico, artista y judío mesiánico Paul Wilbur, el pastor Stovall, que tiene 15,000 miembros en su iglesia, tuvo una visión abierta donde fue transportado a un ritual celestial Seder de Pascua con Jesús y sus discípulos. Y lo que experimentó mediante este encuentro celestial llevó a una gloria de resurrección a su iglesia, causando una erupción de milagros. La gloria ahora se esparció a los hogares de sus congregantes. Paul Wilbur, que muchos de ustedes ya han conocido, y mi nuevo amigo, el pastor Stovall Weems. Y Stovall, hace como que fue 3 meses que Paul hiciera una presentación especial en Pascua, y creo que fue el Viernes Santo, en tu iglesia hace 3 meses. ¿Qué te dijo Dios? Tuvimos una palabra profética para el año que Dios iba a restaurar en 3 meses lo que se había detenido 3 años. Y esa fue la palabra profética que tuvimos en la iglesia al entrar en una temporada de oración y ayuno en enero. Entonces, Paul, invitaste al pastor Weems a subir y le entregaste un pedazo de matzá. ¿Qué observaste? Primero, fue un privilegio que me invitaran a predicar en esa plataforma. Y porque era Viernes Santo y la primera noche de Pascua, el mensaje obvio es que celebramos la Santa Cena, pero voy a mostrarte de dónde vino y por qué, cómo Jesús instituyó el nuevo pacto. Y determiné que en ese punto donde llegamos al pedazo de pan y la tercera copa, la copa de redención, y llamé al pastor Stovall a pasar al frente, a ayudarme a servirle a las personas, ahora que ya entendíamos lo que hacíamos de mejor forma. Y ya fuera que le diera el pedazo al pastor Stovall, o que lo tomara de la mesa, al comenzar a decir la bendición hebrea sobre eso, bendito tú eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo que brindas pan de la tierra. Canta eso, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amén. Y al hacer eso, algo muy inesperado pasó. Tú continúa la historia. Entonces Paul estaba leyendo. Él leía la escritura y cuando él decía la parte o leyendo la parte sobre el pan en hebreo, yo no... después de la primera palabra o dentro de la primera palabra, oí otra voz en hebreo. Era como una voz yendo de mono a estéreo. Fue como un sonido fuerte, vivo y envolvente. Entonces, fue ahí cuando pensé, esa es otra voz, trataba de procesar qué era, qué estaba pasando. Paul, acabas de grabar un nuevo CD desde Israel y voy a decirte, Paul, te superaste. Dios estuvo contigo en ese proyecto. Se llama Rugido desde Sión. Puedes ir al escenario musical y quiero que nos cantes el tema de Rugido desde Sión. Seguro, con gusto. Entonces, pastor, esta es una situación inusual la que te pasó. ¿Te había pasado algo parecido antes? No, nada como eso. He tenido experiencias en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó en ese servicio. Y siendo honesto, en realidad no me sentía muy espiritual, estaba algo cansado. Pero cuando escuché esa voz en hebreo y al estar procesando esa voz, dije, ¿qué es eso? Esa no es la voz de Paul. Fue cuando... La mejor forma de describirlo es que sentí la personalidad de Jesús, no solo la presencia del Espíritu Santo, fue su personalidad. Y yo lo sabía, dije, Jesús está aquí, este es Jesús, esto es bueno. Jesús está aquí. Yo miré a la izquierda, tenía miedo de ver, por así decirlo, pero miré a la izquierda y entonces fue cuando vi al Señor y estaba parado en la plataforma.
Y bueno, no tienes un esquema, no tienes un lugar para... No habías andado por ese camino antes y nadie más, tal vez. Bueno, sí hubo. Pablo dijo, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él la tuvo, esa experiencia. ¿Dónde estabas? Sí, bueno, en ese punto yo estaba en el escenario tratando de entender qué estaba pasando. ¿Ese es Jesús? Entonces ahí fue cuando es lo mejor. Por eso me gusta decir que los cielos se abrieron, fue como un velo, fue como estar en el cielo, lo celestial, pero fue un escenario del todo diferente. Cuento estas cosas porque ya tuve 10 meses para procesarlo con expertos en hebreo y describir dónde estaba e ir a las escrituras y leer Hebreos 12, así que digo estas cosas ahora. Y luego de procesarlas y luego de mucho estudio y de hacer cosas así, y entonces, donde ahora creo que estuve, está justo aquí en Hebreos 12, estuve en la Sion celestial. Y la iglesia del primogénito, las huestes celestiales, era el Señor Jesús mismo, como el sumo sacerdote, y estaba ministrando, estaba a la mesa, y él ministraba a la congregación celestial. Antes le gustaba enseñar del pacto. De YouTube. Mishpochah es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Pastor Stovall, tuviste este encuentro donde oíste una voz. Es Jesús diciendo una oración. Dime desde ahí. Entonces, bueno, lo vi ahí en el escenario y luego me gusta decir que los cielos se abrieron, estaban abiertos y estaba en la esfera celestial con él. Llevo caminando con Dios desde hace 29 años ya. Y es como si lo conociera desde entonces, pero había unas cosas que eran muy nuevas. Luego del Señor, lo siguiente que me abrumaba era un temor, pero era un temor puro. No tenía ninguna condenación, aunque al mismo tiempo estaba ese amor abrumador, era completamente aceptado, era completamente querido, era completamente conocido. Además, ver su personalidad, me gusta la palabra, su personalidad como es un hombre de acción. Se veía fuerte, se veía su fuerza emanaba sentí como si pudiera derribar una bomba nuclear, como cuando estás con Jesús. Siempre mi relación con el Señor ha sido que soy su siervo. Él es Dios, soy el siervo. Pero más allá de las palabras experimentadas con esto, es cómo me trató Jesús, cómo me sentí. Y eso fue el reino entero. Ya sabes, yo vi el reino, Él me mostró su pacto, contemplé su gloria, y lo abrumador es que te trata como a su igual, que Él es Dios, sí. Él es el Salvador, pero Él te trata como a su igual, lo que es más allá. No hay palabras, y luego, bueno, podría hablar de esto por horas, pero lo otro fue que en su presencia, que todos tienen su lugar, yo tenía mi lugar. Entonces, cuando estás cerca de Jesús, debes hacer reverencia. El peso, no puedes... nunca podrías voltear y ver alrededor. Sería algo muy irrespetuoso. Estarías tan agradecido de tener tu lugar. Entonces ese era mi lugar. Al menos en esa
reunión, ese era mi lugar, y yo, como si todo estuviera aquí. Él nunca me vio y dijo... Bienvenido, no podría haber sido más bienvenido o conocido. Fue como si fuera uno, y este es mi lugar, y ahora la mejor palabra para describir cómo me sentí injertado. Fui injertado y fui posicionado. Me sentía completo, pero era diferente. Entonces eso fue un gran componente de la misión. Y por cierto, antes de esta noche, Sid, yo era como un gentil de gentiles. No conocía raíces judías, no conocía las fiestas. Yo no, porque siempre fui, digamos, pro-Israel. Yo bendigo a Israel, pero no me interesaban las raíces judías. Honestamente, ni siquiera. No pensé que eso importara. ¿Estás diciéndome que esto fue una mesa y los apóstoles estaban ahí, Jesús estaba ahí, y esto era como un ceder de Pascua? Pensé... Recuerdo, mi primer pensamiento fue antes que todo fuera claro. Volví a la última cena. Era como la última cena. Pero cuando las cosas se volvieron claras, pensé, este no es un cuarto oscuro. Esto es celestial. Ahora, la palabra cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, la conmemoración allá arriba es como revivirlo del todo, es la conmemoración más visceral. No hay una palabra humana. Bueno, hagamos una pausa para ver si entiendo esto. Paul te dio el matzá y tú tienes este encuentro. ¿Aún tenías el matzá en tu mano en el cielo? Sí. Entonces, todo esto sucedía y aún más. Y como te lo digo, solo es que Jesús lo es todo. Así que toma un tiempo para hablar de algo además de Él y tratar de entenderlo todo, pero lo más personal, donde se puso muy, muy personal, así que todo era el reino al mismo tiempo, pero luego, de pronto, sé dónde estaba, pero era como si fuéramos solo el Señor y yo. Y veía el pan y supe que el Señor me sirvió ese pan. Y fue como si Él estuviera esperándome. Estaba esperándome. Y supe que si comía ese pan, le decía al Señor que podía morir por mis pecados. Bien, quiero asegurarme de que entiendes lo que dijo. Por supuesto, el Señor murió por los pecados de todos, pero lo que te oigo decir es que murió por tus pecados. Esa revelación te llegó. Sí, yo lo sabía en mi mente. Sé que Él ya murió por nuestros pecados, pero en este encuentro es como ya lo hizo, pero no lo ha hecho aún. Como si volvieras y luego te das cuenta que el rey, te das cuenta que el creador del universo, este ser, ¿cómo puede amarte así y nunca? Entonces, bueno,
Él va a morir por ti. Él va a morir por ti. Y supe que si comía ese pan era bueno. Era el más profundo amor, lealtad, pacto, familia. El vínculo más profundo. El más profundo. Y supe que si tomaba ese pan sabía que le decía: bien, puedes morir por mis pecados ahora, pero a cambio voy a rendir mi vida. Voy a rendir mi vida a ti y voy a dejarte vivir tu vida a través de mí para cumplir la misión del Padre. Porque es sobre la misión, sobre él, el Padre reuniendo a sus hijos. Es obvio que me tomó mucho tiempo porque no sabía sobre los patrones celestiales. No sabía sobre el calendario, sabía que había escrituras en la Biblia, pero yo... Muchas personas leen las fiestas bíblicas casi como entretenimiento. Y tú me dices que abrió todo para ti. Sí. Te llevó casi un año procesar lo que ocurrió antes de sentirte listo para compartirlo. ¿Estás listo para la restauración, para sanidad, para milagros para ti y tu familia? Esto está pasando en las casas de los miembros del pastor Stovall, y él sabe que pasará contigo también. Más del pastor Stovall en un momento. Pero primero, aquí está Paul. You are welcome in this place. Be enthroned upon our praises. May our worship rise like incense as we magnify the Son, mighty God of Israel. You're the Lamb upon the throne. All blessing and honor to our God forevermore, even so. Estamos de regreso a su programa. Es Sobrenatural. Yo no sé qué pase contigo, pero ya he sentido la presencia de Dios, la presencia manifestada de su gloria en este show entero. Pastor Stovall, tú hablas sobre términos como poder en los patrones y que ahora estás alineado. Explícanos un poco sobre eso. Fue una experiencia humillante en el sentido que me di cuenta que había sido mi Señor en varias áreas en vez de ser mayordomo. ¿Entiendes? Pero durante todo este proceso, lo que descubrí, sentí que le devolví a su iglesia a Jesús. Y mi pensar cambió a, bien, soy un mayordomo y yo vi el reino. Había tantas cosas, y así que las cosas es como que veía a través del filtro del reino. Obviamente es viernes, que es el Sabbat. Era la noche del viernes, también era Pascua, entonces es un doble Sabbat. Pero luego fue como si tuviera un filtro del reino, y luego comencé a ver, espera, el Sabbat fue mucho antes del pacto de Abraham. Está aquí en Génesis 2. Espera, el Sabbat fue el primer día después de la creación. Estaba toda la familia de Dios, el cielo y la tierra en la mesa del Padre en el Edén. El Edén era la cama de la casa del Padre. Estaban la familia celestial y terrenal junta en su mesa, donde conoces todo ese lenguaje del Sabbat, Shalom. De esto se trata todo, así es como todo debe ser. Esto es totalidad, así tú vas a dominar la tierra y todo eso, pero nada es más importante que esto. Entonces yo digo, bueno, vi el reino donde las personas judías fueron cargadas en el contexto del pacto, pero comencé a ver estas cosas y dije, oye, ellos son del reino. No tengo autorización como mayordomo del ministerio a sustituir cosas.
que son claros patrones del reino. No estoy autorizado para hacerlo. Sabes, cada vez que abres la boca, estás abriendo revelaciones que estuvieron escondidas para la Iglesia por 2000 años.